Problemas de la ética ante la IA. En nuestro alrededor convivimos con la tecnología y la inteligencia artificial día a día, volviéndose parte de nuestra vida cotidiana. Desde ayudarnos a preparar nuestra comida, hasta indicarnos cómo llegar a una dirección, e incluso transformándose en una especie de amistad íntima. Así, poco a poco, han entrado en nuestros hogares, escuelas y trabajos. Pero al verlas como algo tan insignificante, muchas veces no nos detenemos a reflexionar si en realidad nos hacen un bien, todo lo contrario, si nos están perjudicando. Esto abre debates como, ¿quién tiene realmente la responsabilidad de su uso? ¿Tenemos más opciones? O, el impulso inicial de la tecnología y de la inteligencia artificial surgió a partir de la Segunda Guerra Mundial. En nuestra existencia, hemos pasado por ciertos cambios que han ayudado a mejorar la forma de vivir del ser humano. Sin embargo, hubo transformaciones que, en su momento, fueron radicales para la manera en que se vivía, y que permitieron que la humanidad tuviera una vida más cómoda. Estos avances se deben a las distintas revoluciones industriales, cada una separada por casi un siglo de diferencia. La primera ocurrió a finales del siglo XVIII, la segunda, a finales del XIX, la tercera, a finales del siglo XX, y por último, la que nosotros estamos viviendo actualmente. De acuerdo con Iberdrola, esta cuarta revolución comenzó en el año 2014. Aunque en los últimos tiempos ha tenido más auge, la inteligencia artificial se ha venido desarrollando desde mediados del siglo pasado. Ya se sabía que, en un futuro no muy lejano, representaría grandes ganancias económicas y una fuente de poder frente a los demás. La tecnología creada durante la Segunda Guerra Mundial impulsó el desarrollo de nuevas innovaciones, acelerando así el camino hacia lo que hoy conocemos como inteligencia artificial. Por eso, en el año de 1956, durante la conferencia de Dartmouth, se acuñó por primera vez el término, inteligencia artificial. Esto nos deja una pregunta, si lleva casi 70 años en proceso, ¿por qué apenas en los últimos 11 años ha comenzado a tomar verdadera fuerza? ¿No deberíamos estar más avanzados? Esto ocurrió porque, en aquella época, muchos países invirtieron en investigaciones y proyectos relacionados con la inteligencia artificial. Sin embargo, al no obtener los resultados esperados, decidieron retirar los fondos, lo que provocó la reducción de instituciones dedicadas a esta rama, como sucedió en Gran Bretaña y Estados Unidos. Los principales problemas eran tres. Primero, las máquinas tenían conocimientos muy limitados, lo que las hacía completamente dependientes del ser humano. Segundo, para resolver problemas no razonaban por sí mismas, sino que seguían instrucciones exactas, lo que hacía que los procesos fueran lentos y rígidos. Y tercero, existían limitaciones en su estructura, faltaban piezas que mejoraran su movilidad, procesadores más potentes y memorias más grandes. Recordemos que, en esa época, una memoria de apenas unos cuantos megabytes requería enormes máquinas, mientras que hoy en día podemos tener decenas de gigabytes en dispositivos diminutos. Pero durante los años 80 se obtuvieron grandes resultados en diversas investigaciones, lo que hizo que se retomara la inversión en el desarrollo de la inteligencia artificial y otras tecnologías. Gracias a estos avances, comenzaron a surgir sistemas más complejos y automatizados, como los primeros robots industriales, los computadores personales, y los programas capaces de tomar decisiones básicas. Con el paso del tiempo, esto abrió las puertas a lo que hoy conocemos, asistentes virtuales, teléfonos inteligentes, redes como la 5G, electrodomésticos inteligentes y maquinaria automatizada en fábricas. ¿Qué es la IA? Hasta la fecha, no existe un concepto único que defina con precisión qué es la inteligencia artificial ni qué ramas abarca, ya que se trata de un tema amplio y complejo. Por eso, su significado puede variar según la persona o la disciplina que la estudie. Aún así, la mayoría coincide en que la inteligencia artificial se refiere a máquinas programadas para realizar actividades o razonar de manera similar a un ser humano. Como se mencionó antes, John McCarthy, uno de sus principales pioneros, propuso dividirla en 4 pilares fundamentales. 1. Procesos de búsqueda. Estos se enfocan en resolver el problema de la explosión combinatoria, es decir, la gran cantidad de posibles soluciones que pueden existir ante una misma situación. Por ejemplo, imagina que queremos encontrar el número ganador de la lotería. Sería imposible analizar uno por uno todos los números posibles, porque llevaría demasiado tiempo y esfuerzo. En su lugar, la inteligencia artificial utiliza métodos que le permiten acercarse a una posible respuesta mediante estimaciones o estrategias, reduciendo el tiempo de búsqueda y aumentando las probabilidades de acierto. 2. Representación de la información. Se refiere a la forma en que la máquina almacena y organiza los datos internamente, es decir, las instrucciones que se le imponen para que realice sus funciones de acuerdo con su propósito.
Por ejemplo, los automóviles inteligentes ya vienen programados para reconocer distintos escenarios, saber cuándo acelerar o frenar, cuándo cerrar o abrir los seguros, o incluso cómo dirigirnos hasta nuestro destino. Todo esto lo hacen gracias a la información que tienen previamente configurada. 3. Capacidad de aconsejar o interactuar. Un claro ejemplo son herramientas como Gemini o ChatGPT, que pueden responder, conversar y adaptarse al usuario. Ya sea de forma directa o indirecta, aprenden de nuestros gustos, hábitos o formas de expresarnos, gracias a la constante información que les proporcionamos al usarlas. 4. Programación automática. Este pilar se refiere a que la máquina aprende a realizar tareas por sí misma, sin necesidad de que se le indique cada paso. Por ejemplo, nosotros sabemos en qué momento limpiar, cocinar o hacer una actividad sin que alguien nos lo repita cada vez. De la misma forma, las inteligencias artificiales pueden aprender qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, basándose en la experiencia o en los datos previos que procesan. Siguiendo esta misma línea, McCarthy propone 12 ramas de la inteligencia artificial, que son las siguientes. 1. IA lógica. Se enfoca en resolver los problemas que se le plantean mediante razonamientos lógicos, tratando de cumplir con un objetivo específico. Ejemplo, un asistente virtual que analiza datos para encontrar la mejor ruta de viaje según el tráfico y el clima. 2. Programas de búsqueda. Se encargan de lidiar con una gran cantidad de posibilidades distintas, lo que se conoce como explosión combinatoria. Ejemplo, los programas que calculan todos los movimientos posibles en un juego de ajedrez antes de decidir el mejor. 3. Reconocimiento de patrones. Permiten que la máquina observe tendencias y las compare con información ya conocida. Ejemplo, el reconocimiento facial de un teléfono que identifica a su dueño al comparar su rostro con una base de datos. 4. Representación de hechos mediante lógica matemática, consiste en traducir la información en expresiones matemáticas o simbólicas para que la máquina pueda procesarla. Ejemplo, los sistemas que usan ecuaciones para analizar datos financieros y predecir comportamientos del mercado. 5. Inferencia a partir de otros hechos. La máquina deduce nueva información basándose en hechos previos. Ejemplo, un sistema médico que, a partir de los síntomas registrados, infiere cuál podría ser el diagnóstico más probable. 6. Sentido común y razonamiento. Busca que las máquinas comprendan el mundo de forma parecida al ser humano, aunque esta área aún está poco desarrollada. Ejemplo, los robots domésticos que deben entender que un vaso lleno puede derramarse si se inclina demasiado. 7. Aprendizaje a partir de la experiencia. Las máquinas mejoran sus respuestas según los resultados obtenidos en el pasado. Ejemplo, los sistemas de recomendación de música o películas, que se adaptan según lo que escuchamos o vemos con frecuencia. 8. Planificación de objetivos. Consiste en que la IA establezca metas y trace una serie de pasos para alcanzarlas. Ejemplo, un robot que organiza sus tareas en una fábrica para cumplir con la producción del día. 9. Epistemología. Es el estudio del tipo de conocimiento que una máquina necesita para resolver problemas del mundo real. Ejemplo, una IA que analiza qué tipo de información necesita aprender para mejorar su desempeño en tareas de conducción autónoma. 10. Ontología. Estudia los tipos de objetos y sus propiedades dentro del entorno en que actúa la IA. Ejemplo, un sistema que clasifica si un objeto es un ser vivo, un mueble o una herramienta, según sus características. 11. Heurística. Es la capacidad de encontrar soluciones mediante la experiencia o la intuición, sin seguir reglas estrictas. Ejemplo, un videojuego en el que la IA aprende estrategias para ganar observando cómo juega el usuario. 12. Programación genética. Emplea algoritmos inspirados en la evolución biológica para que los programas mejoren con cada generación. Ejemplo, una IA que diseña versiones cada vez más eficientes de un motor, seleccionando las mejores combinaciones de diseño y rendimiento. Objetivos de la inteligencia artificial. Los principales objetivos de la inteligencia artificial son facilitar y mejorar la vida humana, creando herramientas que nos ayuden a realizar nuestras actividades de forma más sencilla, rápida y eficiente. Por ejemplo, las personas con alguna enfermedad o discapacidad pueden apoyarse en la IA mediante prótesis inteligentes, asistentes de voz o programas de reconocimiento facial que les permiten desenvolverse con mayor autonomía. Asimismo, en nuestra vida diaria, asistentes como Siri, Alexa o Google Assistant nos ayudan a organizar tareas, recordar pendientes o incluso controlar aparatos domésticos con solo dar una orden de voz. El propósito de todo esto es lograr que las máquinas desarrollen una inteligencia similar, o al menos cercana, a la del ser humano. Se busca que razonen, aprendan, analicen información, sean intuitivas e incluso muestren empatía.
En otras palabras, replicar las capacidades cognitivas y mecánicas del ser humano para mejorar la calidad de vida y optimizar el trabajo en distintos sectores. Beneficios de la inteligencia artificial. Hoy en día, la IA ha traído innumerables beneficios a nuestra sociedad. Aunque muchas veces no lo notamos, está presente en casi todo lo que hacemos. En la agricultura, la IA se utiliza para analizar la calidad del suelo, controlar plagas, optimizar el riego y seleccionar los mejores frutos mediante sensores o drones inteligentes. También se aplica en modificaciones genéticas que buscan mejorar la resistencia y el valor nutricional de los cultivos. En la salud, cumple un papel fundamental, desde el diagnóstico temprano de enfermedades y el diseño de tratamientos personalizados, hasta la asistencia en cirugías mediante robots de precisión. Incluso permite realizar análisis genéticos avanzados o predecir posibles riesgos médicos antes de que ocurran. En la industria y el trabajo, la automatización ha permitido que las máquinas realicen tareas repetitivas o peligrosas, reduciendo el margen de error y aumentando la productividad. Robots ensamblan autos, empaquetan productos y manejan sistemas de logística más rápido que un ser humano. En la vida cotidiana, convivimos con la IA en nuestros teléfonos, autos, televisores y aplicaciones. Desde los filtros de redes sociales, los traductores automáticos o los mapas que nos indican la mejor ruta, hasta los sistemas bancarios que detectan fraudes en nuestras transacciones. En la educación y el conocimiento, ha abierto el acceso a plataformas inteligentes que se adaptan al ritmo de cada estudiante, corrigen errores y ofrecen recursos personalizados. Además, la IA ayuda a traducir textos, generar resúmenes o explicar temas complejos de forma clara. Gracias a todo esto, la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta esencial en la vida moderna, capaz de mejorar procesos, aumentar la eficiencia y ampliar el alcance del conocimiento humano.